Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la psicología social. Específicamente vamos a ver a dos autores, Serge Moscovici y John Turner. Primero vamos a hacer un repaso por la historia de la psicología social. Vamos a ver distintas teorías que intentaron explicar los fenómenos sociales, los fenómenos de grupo, los fenómenos de masas. La tesis de mente grupal explica que existe una mente diferente a la del individuo. Teóricos preexperimentales como Le Bon van a explicar que el individuo en este tipo de situaciones de masas o de grupalidad pierde toda individualidad, pierde toda racionalidad y se vuelve un ser primitivo y violento. En contraposición, las teorías individualistas van a explicar que esto de la mente grupal no existe, que la única mente que existe es la individual y que la forma en la que el individuo se comporta es aprendida debido a diferentes estímulos de índole social. Y por último tenemos el interaccionismo, donde un grupo de psicólogos de la escuela de la Gestalt, como Sheriff, Ash y Lewin, van a explicar que lo importante es la relación entre los procesos psicológicos individuales y la vida social. Bien, la psicología social tiene su auge durante la Segunda Guerra Mundial y en los años 50. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a financiar las investigaciones en psicología social para poder resolver distintos conflictos bélicos, como la moral de las tropas o el uso de propaganda. En cambio, en los años 50 se va a poner mucho énfasis en lo que tiene que ver con los fenómenos de persuasión, obediencia, conformidad, fenómenos de grupos, y se va a apuntar también a explicar los desastres ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, como fue el Holocausto. Bien, ahora vamos a hablar un poco de John Turner, de este autor británico, de qué define él como psicología social. Él va a decir que es la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental. Y va a explicar que hay una determinación mutua entre la mente y la sociedad. Él dice que los procesos psicológicos determinan la forma en la que funciona la sociedad y esta a su vez determina ciertas características psicológicas individuales. El segundo autor que vamos a ver es un autor rumano, Serge Moscovici, en el texto que encuentran citado en la placa, y él va a mencionar que existe una dificultad para definir la psicología social. Va a plantear entonces, para intentar definirla, dos fórmulas. Una primera que dice que la psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. Más adelante va a plantear una segunda fórmula donde explica que la psicología social debe estudiar los fenómenos de ideología y de comunicación. Bien, ¿qué son estos fenómenos de ideología y de comunicación? Por ejemplo, los fenómenos de ideología podrían ser los prejuicios, como que los adultos mayores no saben nada de tecnología, o que las personas con sobrepeso es porque comen comida chatarra. Son todos estos sistemas de representaciones y actitudes, como los estereotipos, las creencias o los prejuicios. Por su parte, los fenómenos de comunicación son los medios empleados para transmitir una información e influir sobre los demás, como son los medios masivos de comunicación o las redes sociales. Ahora bien, ¿cómo Moscovici va a diferenciar la psicología social de otras ciencias, como por ejemplo la psicología y la sociología? Él va a decir que las dos anteriores plantean un enfoque binario donde la relación se establece entre el sujeto individual, en el caso de la psicología, y el objeto. Y en la sociología, entre el sujeto social y el objeto. Él va a decir que entre el sujeto y el objeto va a haber una terceridad que va a mediar, que es el alter, es el sujeto social, como vemos en este cuadro. Ahora bien, la relación que se establezca con este objeto va a determinar o causar estos dos fenómenos. El fenómeno de facilitación social, que es cuando la sola presencia de un otro
puede modificar la actitud y la conducta del individuo a favor de la mayoría, como los experimentos de Asch, el experimento de Sheriff, que lo vamos a ver en otro video. Otro fenómeno que puede causar es el de influencia social, que en este tipo de situación, de fenómeno, el sujeto es sometido a la presión de una autoridad. Por ende va a generar conductas y actitudes que no generaría en otra situación si no estuviese presente esta autoridad, como sucede en el experimento de Milgram. Ahora bien, Moscovici también va a hablar de que existen diferentes teorías que alimentan la psicología social. Por un lado están las teorías paradigmáticas que postulan una visión global de las relaciones sobre la base de que nada está aislado. También tenemos las teorías fenomenológicas que describen y explican los fenómenos. Y por último tenemos las teorías operatorias que explican un conjunto de hechos intentando llegar a la base, al mecanismo elemental, para después poder producir fenómenos en el futuro. Ahora bien, existen dos métodos de verificación de las teorías y de observación de las realidades. Por un lado, el autor habla del método de observación sistemático, donde el psicólogo va a observar una situación de grupo o individual del sujeto o de los sujetos en su hábitat natural. Una de las ventajas que presenta este método de investigación es que se puede ver al individuo o al grupo en su medio, cómo actuaría en una situación, un escenario real. Por su parte, también este método presenta desventajas porque al ser observado el individuo puede llegar a inhibirse o no comportarse como lo haría en una situación habitual. En este método el psicólogo se va a dedicar a documentar, ya sea escribiendo, filmando, los distintos sucesos que acontecen en esa escena. Por otro lado, tenemos el método experimental, que este método va a intentar reproducir una serie de condiciones preestablecidas dentro de un laboratorio. Estas condiciones las va a garantizar la hipótesis. También hay que tener en cuenta en este tipo de método lo que sería la variable dependiente y la variable independiente. Mientras que la variable independiente es aquella que es manipulada por el experimentador, la variable dependiente es la que se va a ver afectada por estas modificaciones en la variable independiente. Vamos con un ejemplo. Supongamos que un psicólogo quiere analizar cómo la falta de sueño puede afectar la memoria. Para ello realiza un experimento donde un grupo de estudiantes van a tener que repetir una prueba de memoria 2 veces. Una vez con 4 horas de sueño y una segunda vez con 8 horas de sueño. La hipótesis de trabajo va a ser que la falta de sueño, el sueño, afecta la memoria. Mientras que la variable independiente va a ser la cantidad de horas de sueño y la variable dependiente es el rendimiento en las pruebas de memoria. Hasta acá el video de hoy. Les agradezco mucho, nos vemos en el próximo video.